Llegamos al domingo de Ramos. Inicia nuestra Semana Mayor. La fe de los cristianos se fundamenta en, pudiéramos decir, en dos momentos principales, aunque toda la vida de Cristo representa en sí mismo una alegría y una visión de nuestra existencia, una respuesta al porqué de nuestra existencia y qué debemos hacer a ejemplo de Cristo para estar con Dios en la eternidad, para llegar a ese paraíso perdido, ahora bajo un esquema intercesor que es la figura de Jesucristo. Este año 2021 ha sido en cierta forma una prolongación de lo que desde marzo del año 2020, otros países un poco más atrás, se ha tenido que vivir de toda esta situación de pandemia, del COVID, no dejando por fuera que también existen otras amenazas, maldades, crueldades que nos acechan a nivel social día a día. Todos los tiempos han tenido sus adversidades. El mismo siglo XX, desde sus inicios, fue un siglo conflictuado de guerras, de pandemia también, y de países que literalmente, como la imagen del ave fénix, han tenido que levantarse de cenizas por conflictos armados muy agudos. Sin embargo, el tiempo de Cuaresma, que ya próximo a terminar, nos invita a reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestras propias batallas, con nuestros propios enemigos, que desde el punto de vista de lo que expresan, por ejemplo, muchos salmos, cuando el salmista habla de la venganza, de la muerte a los enemigos, de la sed de justicia, la lectura que desde el cristiano hay que hacer, desde nuestra era cristiana, desde nuestro ser en Jesucristo, es que esos enemigos debemos trasladarlos, ese lenguaje agresivo que a veces nos puede sorprender en la Biblia, hay que trasladarlo al pecado, no al pecador, al pecado, a todo lo que el pecado destruye o invita a destruir a mi vida cuando le doy entrada y acceso. No quisiera dejar por fuera, sé que muchos que están en otros países eh, y viven otras realidades, pues también tendrán sus situaciones agudas, sociales, más lo de la pandemia ya citado, pero no quiero dejar por fuera una situación que actualmente en este momento, cuando hago esta grabación, está ocurriendo, por ejemplo, en mi país Venezuela, en uno de sus estados fronterizos con Colombia, que es el estado Apure. Veo las noticias y veo lo que se conoce como migración forzada, un éxodo ante un terror de violencia que se está dando allí, violencia armada. Y pienso en las personas que reportan que les han quemado sus casas, que los han... eh, se habla de ajusticiamientos, de muertes forzadas. Y pienso en el dolor porque además es algo que pareciera que no terminamos de superar como sociedades. Porque sigue imponiéndose la ley de la violencia, del maltrato y del odio? Hay un salmo que quisiera centrar esta reflexión, que de hecho su mismo título sugiere hacia dónde va dirigido y hacia quién, cuando dice que Dios juzga a los gobernantes. Y como una breve introducción, un prólogo a este salmo, dice: Dios reprende a los jefes que en vez de ser instrumentos de su justicia establecen y mantienen un orden corrompido. Y sobre este particular quisiera dirigir esta reflexión de intercesión, porque más que sentarnos ante un televisor o ante nuestros teléfonos para leer Twitter y noticias o escuchar la radio y alimentar en nosotros el desprecio hacia quienes nos gobiernan
o quienes hacen las cosas tan mal hechas, o quienes desde el poder de las armas, estando llamados a proteger a los pueblos, pues los oprimen. Más que sentarnos a alimentar ese odio, esa rabia, esa sensación de impotencia, el salmista deposita, derrama todo ese clamor de justicia a Dios, toda esa confianza a Dios. Vamos a darnos cuenta en esta oración que no es el salmista y no es la persona diciéndole a Dios: Señor, dame el poder para yo destruir, Señor, dame el poder para yo vengarme, Señor, dame la oportunidad para aplastar a quienes me han hecho daño. No es esa la lectura, es el clamor a Dios para que Dios pueda interceder, destruir el pecado que corrompe al hombre, que nos corrompe a nosotros, porque en cierta forma todos también somos microgobernantes de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestras relaciones, de nuestros hijos, de nuestro trabajo. También somos una suerte de microgobernantes, pero hay quienes tienen gran autoridad, y teniendo gran autoridad tienen gran posibilidad de hacer las cosas muy bien o muy mal. Por eso, recordando las palabras que Jesús le decía a Pilatos, él le decía: tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Lo cual quiere decir que en toda figura de autoridad, pues la imagen de Dios está allí, evaluando, acompañando, viendo si efectivamente, como dice el prólogo de este salmo, estos gobernantes son instrumentos de la justicia de Dios, no de su propia justicia, de la justicia de Dios, o al contrario mantienen un orden corrompido. Dice el salmista: dioses, será verdad que hacen justicia y gobiernan como es justo a los hijos de los hombres. Pero no, de adrede cometen injusticia y sus manos imponen al país la violencia. Desde el seno materno andan descarriados los impíos, desde el vientre de su madre se desvían los que dicen la mentira. Su veneno es veneno de serpiente. Son sordos como el áspid que se tapa en el oído para no oír la voz del encantador, del que doma a las serpientes. Hasta allí vemos un reflejo de la maldad, de una maldad que se hace posesión en el hombre, inclusive porque llama la atención que diga: desde el seno materno los impíos son malos. Como un bebé puede decir a alguien, como un niño puede traer en sí misma la maldad. Y esto viene incorporado en el pecado original, en el ceder ante ese pecado de la concupiscencia, al ceder a las debilidades de la carne, como hemos escuchado en otras reflexiones, de los tres enemigos del hombre, que es el demonio, es la carne y es el mundo. Entonces, ceder ante eso y querer vivir a razón de eso, de esos tres elementos, el que se hace Dios de nosotros es el mismo demonio, que tiene como único objetivo apartarnos del amor de Dios y del camino correcto de Dios. Por eso, en cierta forma, cuando dice desde el vientre materno, es que todos nacemos con dos alternativas: la alternativa de tomar el camino del bien o la alternativa de tomar el camino del mal. Y aunque pareciera que hay pseudo grises, porque todos nosotros hemos vivido en grises, de repente hay momentos que estamos más hacia lo blanco que hacia lo negro, pero al final siempre nuestra alma eh, va a tender, va a procurar, va a inclinarse hacia donde está el tesoro de nuestros corazones. Y este tiempo de Cuaresma, que ya va a su fin, sobre todo en Cristo, que vemos también reflejado en su propio cuerpo la crueldad al extremo, un Cristo que, como dirá el Salmo, este Salmo que estamos reflexionando es el Salmo 58 entre paréntesis 57, pero el Salmo 22 entre paréntesis 21 es un salmo muy hermoso para reflexionar en un día como por ejemplo Viernes Santo, donde es aquella de las 7 frases que dijo Jesucristo en la cruz. Es la de: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí también vemos un prólogo de cómo Cristo, o un reflejo de cómo Cristo en algún momento llega a expresarse que se veía como un gusano, o sea, desfigurado, era irreconocible el maltrato que expresaba su cuerpo. Cristo refleja en su propio cuerpo desde la cruz hasta dónde y más puede llegar la crueldad del hombre. Continúa el salmista: oh Dios,
Rompe los dientes de su boca, quiebra, Señor, los colmillos de leones. Que se escurra como agua de un vaso roto, que se sequen como hierba pisoteada. Que sean cual babosa que se va deshaciendo, o como el aborto que no ha visto el sol. Como zarza quemada antes de que claven sus espinas, que los arrebate un torbellino. Este salmo lo podemos dividir en tres partes. La primera parte, el diagnóstico, la segunda parte, la solicitud, y esta es la solicitud. Se clama a Dios todos estos maltratos, todos estos dientes rotos, toda esta bocas pisoteada, quebrantada, colmillos de leones rotos, es lo que les decía al inicio, es trasladar toda esta sed de sacar de nosotros, de quebrar, de romper el pecado que habita en ti o en mí. Un pecado que puede tener muchas aristas y muchas justificaciones por parte nuestras. Hay un testimonio de Santa Teresa de Jesús cuando se confesaba, uno de sus confesores decía: vaya Teresa, qué bonito adornas tus pecados. En cierta forma, porque me imagino que en algún momento de su vida, recordemos que Teresa fue como a partir de los 39 años, que ella tiene lo que se conoce como si el término es correcto, el esponsorio, o el momento en que ella místicamente se casa con Jesús. Y a partir de allí pues vive un momento potente de místico, que a la vez tiene que ver con fundación de obras. A Santa Teresa a partir de ese momento fue un torbellino de fe, pero previo a eso ella misma reconoce en el libro de su vida cómo ella era una mujer totalmente cargada de vanidades, superflua, que rezaba con fastidio. Y entonces el confesor le llega a decir esto, y es un poquito lo que refleja acá también nuestra vida. Nosotros podemos tener también en nuestras vidas estos leones y estas serpientes, y literalmente tenerlas como mascotas y acariciarlas y alimentarlas, decirle: pero pobrecito, si yo saco este pecado de mi vida, ¿qué será de ese pecadito que está aquí conmigo y que me hace compañía en mi soledad? Podemos llegar a justificar tantas cosas, que al final el pecado no solamente es lo que daña en mí, sino que es lo que daña en el otro. Es lo que se hace prolongación en el otro, en mis hijos, en mis vecinos, en mis padres, en mi familia en general. El pecado no es ajeno a mi entorno, nos transforma, y en algún caso hasta nos define, nos puede definir como personas, porque podemos ser recordados como, y discúlpeme lo duro, el amante de, el corrupto, el ladrón, el que mató a, el que se robó tal cosa, el que golpeó a, el que maltrató a, el que abandonó a. Son definiciones sociales, que es lo que, para que Dios pueda sacar de tu vida y de mi vida, necesitamos de su poder intercesor. Y por eso es que este salmo, en esta parte media, de esta segunda parte, aparece la aclamación, la solicitud de que Dios intervenga en tu vida y en la mía, y nos salve, nos saque de todos estos pecados que se hacen ancla. Luego dice, para terminar el salmista, porque inclusive fíjense que habla hasta de un aborto que no ha visto el sol, o sea, un pecado de repente que está empezando a nacer en tu vida o en mi vida, y que es el momento de sacarlo antes de que se haga fuerza. Cualquier cosa que pueda ponerte en riesgo y que capaz esté empezando cual semillita, cual una célula cancerígena, que el doctor la detecta y dice: rápido, esto hay que operarlo, esto hay que meterle quimio, esto hay que meterle radio, esto hay que sacarlo. Pero doctor, si apenas está encapsulado ahí, esto puede hacerte metástasis, esto hay que sacarlo de tu vida. Es el momento. Culmina el salmista con dos versículos muy pequeños que dice: qué alegría la del justo al ver la venganza, lavará sus pies en la sangre del impío. Palabra dura si la trasladamos a seres humanos, pero si la trasladamos al pecado, perfectamente cabe. Qué alegría la del justo ver la venganza, ver que hay un guerrero que entró a tu vida como cual exorcista, entra en tu vida, arrebata los demonios que hay dentro de ti, los saca y te libera. Hay un testimonio muy hermoso que fue la historia real que derivó la película clásica de Linda Blair del Exorcista. Esta historia real pasó, pero con un niño en Washington, D.C., en los Estados Unidos,
Y este exorcismo, que duró meses y meses, fue llevado por jesuitas, donde literalmente quien poseyó al niño fue el demonio, fue Satanás. Dicen que este exorcismo culminó con la entrada triunfante de San Miguel, y es uno de los pocos casos donde se hace testimonio, que se escucha la voz del arcángel Gabriel. O sea, un ángel poseyendo no es común, a diferencia de un demonio, que tampoco es que sea muy común, pero es lo que define un exorcismo. Pero era San Miguel entrando, y con la autoridad, decía en el libro que tuve la oportunidad de leer, porque tenía que pronunciar una palabra. El demonio decía: hasta que no pronuncien una palabra, yo no me iré. Y los sacerdotes estaban enloquecidos, no sabían ya ni qué decir. Y entra esta figura y dice: yo soy Miguel, el que está ante la presencia de Dios. Y en el nombre de Dominus, Dominus, que es Señor en latín, eh, era la palabra que tenía que escuchar el demonio. En el nombre de Dominus, en el nombre del Señor, te ordeno que salgas. E inmediatamente el niño quedó liberado. Entonces, cuando hablamos de esa venganza, de lavar los pies sobre la sangre del impío, es ver derrotado, destruido ese pecado que nos está corrompiendo. Y culmina el salmista y dirán: esto es importante, esto es una afirmación de fe. Sí, se gana con ser justo. Sí, hay un Dios para juzgar al mundo. No perdamos la esperanza. Mis hermanos de Apure, mis hermanos del mundo, mis hermanos de África que también sufren por ser cristianos, de Siria, de Irán, países que han sido devastados, Alepo, que es la capital de Siria, y tantos países que se vieron literalmente aplastados. Libia también vive una situación durísima, pero aquí también tenemos ciudades que se han minado de narcotráfico, de prostitución, de trata de personas. Repite el salmista, inclusive en Caracas, donde vivo, hay unas zonas que se le conoce como la Cota 905, que está minada de unos vándalos que tienen armas de destrucción masiva, diría yo. No, no son nucleares, pero son armas terribles, de altísimo alcance, y son unos delincuentes y son jóvenes. Y yo no estoy abogando aquí por ver la sangre de ellos en los pies míos. Estoy abogando para que el pecado que los corrompe, que los hace ser personas crueles, que son capaces de ofrecer hasta sacrificios humanos, como pasó en estos días, para treguas de paz. O sea, cosas que, no, que parecieran hasta cavernícolas, pero que se están viviendo en mi país y en muchos países. Colombia también vive un crecimiento de la violencia. Y así muchos otros países, en Perú, lo que ha pasado con algunos migrantes que han sido golpeados. No vamos a generalizar, yo no diré que todo el peruano es así, porque también pasa en otros países, el desprecio por raza, el desprecio a muchas mujeres que han sido víctimas de la violencia. Creo que es el momento de recordarnos que no se trata de ser nosotros como ellos, que no se trata de tomar la justicia en nuestras manos, sino decir como termina el salmista: sí, se gana con ser justo, y sí, hay un Dios para juzgar al mundo. No olvidemos eso. Dios no está muerto, Dios no está dormido, Dios nos acompaña. Y aunque estemos en la cruz, hay una resurrección para el que se mantiene firme en la fe. Dios los bendiga, nos vemos en la oración.